Soy Pablo Veloso y el otro día se hablaba acerca de ideas fantásticas y de ideas concretas. Existe una postura muy común mediante la cual las personas suelen decir que, por ejemplo, no sé, el Reiki o el creer que los dioses causan la lluvia es muy primitivo, es tonto, no tiene realmente un asidero lógico, no es racional, no es demostrable, mientras que, por ejemplo, se daba el ejemplo, tomar una aspirina calma un dolor de cabeza. Entonces, la persona que piensa tomar la aspirina calma el dolor de cabeza no sé, mezclar tal producto químico con el otro produce tal reacción y ver que se produce, se considera una persona materialista, en el sentido de que es positivista, es decir, se basa en experiencias concretas, ves, esto produce esto, yo toco el interruptor de la luz y la luz se enciende. Eso es indiscutible. Mientras que si yo digo, toco el interruptor de la luz y viene Zeus que se mete por los cables y finalmente la luz se enciende por Zeus, ¿no? Si no hubiera estado Zeus, por más que yo mueva el interruptor no se enciende, eso es falso. Ahora, nunca nos detenemos a pensar que todo en la vida son interpretaciones. Nietzsche, el filósofo alemán, decía que en la vida no hay hechos, sino solo interpretaciones. Entonces, yo pregunto esto. Imaginemos, yo enciendo el interruptor de la luz se enciende, cumple el propósito que yo tenía en mente, ¿no? Que es iluminar. Ahora, es muy diferente decir que los electrones, ¿no? A través de esos cables de cobre van transmitiendo, digamos, una pulsión energética, no conozco demasiado el tema, pero y van generando la diferencia de polaridad, se cierra el circuito y finalmente se enciende el filamento ese que da lugar a la luz en una bombilla de luz. Mientras que si decimos lo de Zeus, que Zeus se mueve por los cables que están dentro de la pared, viaja hasta la luz y como Zeus es un ser que tiene el rayo como símbolo, él es el que da luz a ese foco. Y lo puede hacer en todas las casas a la vez porque Zeus es obviamente omnipresente. Entonces alguien diría, no es lo mismo, porque en el caso científico está probado, se hicieron pruebas, se hicieron test, se midió y se puede repetir este mismo experimento 10.000 veces y siempre da lo mismo. Se ve que los electrones, bla, bla, bla. Pero lo de Zeus nadie lo midió, es una idea tuya. Podría venir otro y decir que es Jesucristo, y un tercero y decir que es la Virgen María. Y todos le deberíamos dar la razón a todos. En realidad, creo yo, no hay mucha diferencia entre el que afirma que es la Virgen María, el que afirma que es Zeus, el que afirma que es Jesús y el que afirma que son los electrones. Porque nos olvidamos que detrás de todas esas construcciones verbales, de esas construcciones racionales, porque pensar que Zeus es el que viaja por los cables no deja de ser racional, no deja de ser una construcción verbal que tiene sentido para un cierto colectivo. Si vamos a los griegos antiguos y le planteamos esta idea, les va a parecer súper coherente. Si vamos a los cristianos antiguos también, les va a parecer muy coherente. Si vamos a los científicos actuales y le planteamos la versión de los electrones, les va a parecer súper coherente. Entonces, para cada colectivo hay algo que resulta consensuado, algo que todos están de acuerdo en creer que es así. Y no solo resulta consensuado, sino que resulta operativo. Porque una vez que sabemos que Zeus fluye por ese cable y una bombilla eléctrica, yo muevo el interruptor y no enciende, no voy a necesitar decir que se cortó un cable y por lo tanto los electrones no fluyen. No, lo que voy a decir es que se cortó un cable y por eso Zeus ya no puede pasar. Porque Zeus, por alguna razón, cuando ve un cable roto, no quiere pasar. Conclusión, ¿qué hago? Voy a reparar el cable para que Zeus pueda seguir pasando. En el caso de los electrones, digo, se cortó un cable, los electrones discontinuaron su marcha, voy a corregir el cable y los electrones van a otra vez desplazarse. Eh, Resultado en ambos casos, el mismo.
el mismo. He logrado que la bombilla de luz vuelva a brillar, en el primero de los casos alegando que era Zeus, que tenía interrumpido su paso, en el segundo de los casos alegando que los electrones habían interrumpido su paso. Llamar a lo que se mueve supuestamente por esos cables Zeus o electrones tiene mucha diferencia. Alguien dirá, bueno, si lo llamas electrones, tiene un lenguaje tan preciso que diferencia entre electrón, protón, neutrón, átomo, partículas ínfimas que se están descubriendo ahora dentro de los átomos también, los neutrinos y bla, 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 y el cobre, que es uno de los elementos de la tabla periódica de elementos, por lo tanto, se sabe a qué reacciona, a qué nivel de dureza tiene, una serie de cosas. Es muy minucioso, diferente a Zeus, que es algo más bruto, es algo más elemental, no permite ese nivel de detalle. Es cierto, es cierto. Si yo entiendo que es Zeus el que se mueve, seguramente el nivel de resultado en cuanto a detalle sea otro. El nivel de la ciencia es muy minucioso. Entonces es un lenguaje consensuado para interpretar la realidad, no es la realidad o lo real, por así decirlo. Nadie conoce qué es lo real. Lo real, la cosa en sí, como decía Kant, es algo inapresable, inalcanzable, intangible, ¿no? Impensable. Lo único que conocemos son interpretaciones, ¿no? ¿Cómo sabemos que son interpretaciones? Bueno, porque yo miro el alambre de cobre y le digo alambre de cobre. Lo mira un indígena del Amazonas y no ve un alambre. El término alambre es un término de la ciencia, de Occidente, de un metal que se ha hecho de una manera alargada y fina con la intención de hacer pasar a través de él una corriente eléctrica o bien para poder rodear ciertas cosas y mantenerlas ajustadas o para generar una bobina. Es decir, eso no lo tiene un indígena. Entonces, ese indígena no le va a nombrar, no va a entender el concepto alambre. Esto nos lleva a que cuando yo miro un alambre, veo un alambre. Cuando el indígena mira un alambre, no ve un alambre. Se dice que cuando los españoles fueron a América o llegaron a América, eh, cuando los aborígenes nativos americanos veían las carabelas, no las veían realmente. O sea, no veían una carabela. Si para ellos el concepto carabela no existía, podría existir el concepto canoa, piragua o embarcación pequeña, pero esa magnitud, esa cosa inmensa, ¿no? Negra la verían a la distancia, ellos no sabían qué era. Un dragón, dirían. Será un dragón, será el dios tal. Pero no podían ver ahí un barco grande porque nunca habían creado un barco grande, por lo tanto no tenían el concepto de barco grande. Entonces, cuando decimos soy materialista, lo que quiero decir es que creo que las cosas existen como cosas, ¿no? Y que no hay un mundo más allá de las cosas, que esas energías llamadas los dioses o esas entidades metafísicas no existen. Eso es una postura, es una creencia. Yo creo que esto es así. El materialista no es aquel que ve lo real, es aquel que opina que lo real es solo material. Otros, los del otro lado, opinan que lo real es mítico y está lleno de mitos y de dioses y diosas que se pelean y como Zeus se pelea con no sé quién en el cielo contra el demonio del caos. Por esa misma razón ocurren los truenos, ¿no? Porque está peleando y los relámpagos, porque él es el dios del rayo. La ciencia dirá no, la diferencia de cargas eléctricas entre la Tierra y no sé, el cielo, la carga que tiene en ese momento, o las nubes, genera una compensación que es esa descarga eléctrica llamada el rayo. Entonces, convengamos en esto, por más que la ciencia pueda darle una utilidad mucho más minuciosa, porque su lenguaje lo permite, a todos estos fenómenos, y la visión mítica no, ambas son visiones. El materialismo y el cientificismo, el positivismo, que es ese 2 más 2 es 4, olvida muchas veces que el número 2
no existe en la naturaleza. Si yo le pregunto ahora, bueno, está bien, 2 más 2 es 4, muéstreme un 2. Y la persona va a decir, bueno, 2 dedos, 2 personas, 2 manzanas. No, 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 el 2. Muéstreme el 2. No, no 2 manzanas o 2 casas, el 2. Y la persona me va a tener que decir, bueno, no, el 2 es un concepto. Es el concepto de que existen dos cosas. Entonces yo le voy a decir, bueno, muéstreme entonces las manzanas que me dijo. ¿Eso es una manzana? Y la persona me dirá, sí, eso es una manzana, claramente que es una manzana. Buscamos a una persona que nunca haya visto una manzana en su vida y no va a tener el concepto manzana, por lo tanto, cuando mire eso, va a ver un montón de cosas, menos una manzana. ¿Qué quiere decir esto? Que el que ve una manzana no está viendo una manzana. Es decir, no está viendo que eso lo que verdaderamente es una manzana. Está creyendo, interpretando que eso que ve es una manzana. Por lo tanto, ninguna de las opiniones, de las convenciones que tenemos para entender la existencia es lo real. Lo olvidamos y solemos creer que nosotros, con nuestra ciencia, vemos lo real, mientras que los pobres tontos que creen en dioses no ven lo real, y nosotros sí. En realidad, todos nosotros, tanto los ateos, materialistas, positivistas, cientificistas, como el aborigen adorador de un tótem, ambos están en el mismo nivel. Aunque esto parezca escandaloso, en el mismo nivel. A cada uno su nivel le permiten diferentes cosas. Démonos cuenta de algo. Uno dirá, bueno, pero sí, lo positivista, cientificista es buenísimo, porque mira, la penicilina, llegás a la luna, sí. Pero ¿sabes qué? Los míticos, por ejemplo, sanan enfermedades psicológicas, interiores, mentales, a través de sus plantas sagradas, con dioses, y redefinen la realidad, y lo que aquí en Occidente es un esquizofrénico incurable, en esas culturas está integrado de tal manera, entendido de tal manera, reinterpretado de tal manera que es una persona sana. Es decir, Occidente no puede sanar algo que esa cultura antigua sí puede sanar. Occidente no puede resolver algunas temáticas filosófico, teológico, psicológicas que sí pueden estas culturas antiguas. Entonces, ¿qué es mejor? Como siempre, quizá ni un polo ni el otro, sino un equilibrio, un enriquecimiento mutuo y quizás una, hasta donde se pueda, una especie de gran mosaico donde todos estos elementos puedan converger y nutrirse mutuamente. Para pensarlo. Hasta la próxima.